Norte. Precisamente vamos a dedicar buena parte de esta emisión del programa La Tarde a hablar sobre la situación del periodismo en Venezuela, sobre cómo los periodistas están informando en medio de las tensiones políticas, sociales y económicas que viven día a día los venezolanos. Lo que podemos recoger de la situación que viven los venezolanos se podría resumir en 5 factores de la censura o la represión a los medios de comunicación. Un primer factor, precisamente esa represión en los lugares donde los periodistas tienen que ir a informar, donde se ven amenazados por representar a uno o a otro medio, sin importar precisamente su condición humana. Son personas, son periodistas que trabajan y que dependen de ese ejercicio periodístico para su subsistencia. Un segundo factor, el uso de la justicia para silenciar a los medios de comunicación que son críticos con el régimen chavista. Es un tema que es recurrente en nuestras emisiones informativas de NTN 24. Solamente por recordar los casos del director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, del diario Tal Cual, Teodoro Petkov, y el periodista y empresario de medios de comunicación Alberto Federico Rabel. Ellos en este momento, sobre ellos la justicia tiene investigaciones tan solo por reproducir la información de un tercer medio de comunicación, el caso de ABC y sus denuncias por la presunta vinculación con el narcotráfico del número 2 del chavismo, del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Un tercer factor de esa censura y de esa represión contra los medios de comunicación, la compra de medios críticos por empresarios que en veces son desconocidos y en otras son afines con el chavismo. Caso la cadena Globovisión, caso el diario El Universal. Un cuarto factor, las medidas administrativas y multas. Caso como el de esta casa periodística de NTN 24, que el 12 de febrero del año 2013, cuando transmitía el inicio de las protestas antigubernamentales, fue sacado del aire y hasta este momento nuestra señal no ha podido ser restablecida en las cableoperadoras de Venezuela. Y un quinto punto es la escasez de insumos para la prensa. Caso el diario Carabobeño, que veremos más adelante cómo prácticamente está cerrado porque no tiene los insumos para imprimir. Esa es la situación de la libertad de prensa y de expresión. Puntos que vamos a iniciar a analizar y a observar con Ricardo Trotti, es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por tenerme contigo y tu audiencia. Al finalizar este panorama, ¿qué queda para la ciudadanía? Bueno, yo creo que es muy importante lo que has señalado respecto a los 5 puntos más importantes que tienen que ver con la censura. Yo le agregaría uno que tiene que ver con la legalidad. El régimen de Nicolás Maduro, muy especialmente desde que se inicia anteriormente con el régimen de Hugo Chávez, tras la sanción y la vigencia de la Ley de Responsabilidad Social y para medios electrónicos, fue la que empezó a ser utilizada como un instrumento para poder censurar, y obviamente con la gran justificación de que era una censura legal y hasta constitucional. No nos podemos olvidar que todo comienza en Venezuela con un cambio constitucional a principios del gobierno de Chávez, cuando se habla de información veraz. Nosotros en la Sociedad Interamericana de Prensa sabíamos que a través de esa cláusula se iban a introducir leyes y sanciones, y todo se haría en honor a la Constitución. Así que cuando uno habla con alguien del régimen de Chávez, así también como lo habla con el régimen de, por ejemplo, de otro país que está en graves problemas por un tema legal también, como es la Ley de Comunicación en Ecuador, siempre tienen la justificación de que están haciendo algo totalmente legal. Así que yo diría que ese es el marco, el instrumento y la infraestructura que utiliza el gobierno para poder hacer todo lo demás. Y de ahí, obviamente, como sabemos, y bien los mencionabas en tu segundo punto, es el tema, esas leyes son utilizadas adecuadamente y en forma inteligente, y esto lo digo en forma inteligente entre comillas, por el Poder Judicial, que como sabemos en el país de Venezuela está totalmente cooptado por el poder político. Así que esas son las maneras justificadas
y las excusas que pueden mostrar al mundo de lo que están haciendo en contra de los medios de comunicación y los periodistas. Y le hacía la primera pregunta precisamente por la ciudadanía, porque el acceso a los medios de comunicación, la capacidad para informar, también hace parte del ejercicio de la ciudadanía. Y en este panorama lo que hemos visto es el surgimiento de reporteros espontáneos que a través de las redes sociales están comunicando y están contando esa versión que no aparece ni en los medios oficiales ni en los ya establecidos. ¿Qué recomendación o qué observaciones tiene la Sociedad Interamericana de Prensa para esos reporteros ciudadanos? Bueno, nosotros sabemos que las nuevas tecnologías, las redes sociales, el Internet han traído realmente un bálsamo para la censura, cuando la censura es ejercida por el gobierno. Son los ciudadanos, a través de un periodismo totalmente cívico, los que despiertan, los que se autoconvocan para alguna manifestación, para hacer protestas y también para comunicarse. Pero también sabemos que el gobierno es bastante listo y ha tenido un gran ejército, tiene un gran ejército de cibermilitantes, algo que se puede observar no solamente en Venezuela, también en el gobierno de Guatemala, en el de Argentina, de gente que está trabajando totalmente en las redes sociales para hacer lo mismo que vos, Carlos, contabas en tu primer punto sobre el tema de la represión. Uno puede ver, escuchar y leer, y es notable en Twitter, por ejemplo, cómo los cibermilitantes del gobierno de Maduro cambian cuentas, utilizan cuentas de opositores para insultar a otros y así crear una conversación pública fangosa, atribulada, insultante, y eso es un poco cómo se va denigrando la conversación de la gente, ¿no? Así que yo creo que la tecnología ha traído buenas cosas, la censura ya no puede taparse con una sola mano, pero es evidente también que el gobierno recurre a ese tipo de cosas, a esas artimañas o a los instrumentos para hacer ensuciar la conversación. Y sobre todo, creo que si uno toma en cuenta los 5 puntos y el que te agregaba yo, creo que el gobierno, muy especialmente el gobierno de Maduro, y también ha sido el de Chávez, que ha elevado este tema a la enésima potencia, es la utilización de la propaganda, la utilización de los recursos públicos para hacer comunicación y publicaciones que son simplemente órganos de propaganda, porque si bien el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro han creado medios, han confiscado y han utilizado, por ejemplo, cuando han cerrado RCTV, han utilizado los equipos para abrir otras agencias de noticias propias del gobierno. No podemos decir que en Venezuela hay medios públicos. Lo que hay son medios gubernamentales utilizados para hacer propaganda política, y de ahí es donde se basa todo el organigrama o la hegemonía comunicacional de la que tanto hablamos sobre Venezuela. Es un discurso político a lo que hay que sumarle que los políticos o los funcionarios nunca hacen declaraciones a la prensa, nunca están enfrente de las cámaras haciendo algún tipo de conferencia de prensa o que puedan ser auscultados por los propios periodistas, siempre lo hacen en forma unidireccional, y obviamente es el país que mantiene el récord de cadenas nacionales. Maduro mantiene el récord que mantenía Chávez de estar continuamente en cadena nacional, y obviamente hacerlo cuando hay temas importantes para debates importantes, cuando ellos simplemente roban y confiscan los espacios de los medios de comunicación para hacer propaganda. Precisamente me quedo con eso, Ricardo, ese último concepto que usted desarrolló, el de la hegemonía comunicacional. Todo esto lo que genera es un paquete en el que cabe una cantidad de medidas que reprimen a los periodistas, que le cortan las alas a la prensa independiente para imponer esa hegemonía comunicacional. Y le agradecemos por darnos estas primeras luces en esta primera parte del especial que estamos trabajando hoy en el Día del Periodista Venezolano. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Muchísimas gracias, Carlos, y siempre un placer.